Feliz lunes, feliz arranque de semana, gente. Bitcoin esta mañana llegando a la zona de los $107,000 a tan solo un 2% del máximo histórico anterior. Y aunque no ha testeado el máximo histórico anterior, sí que ha hecho un movimiento histórico. Les enseñaré qué movimiento es. También les voy a mostrar otro indicador que hace unos días también dio una señal bastante alcista, bastante positiva, y cada vez que hemos tenido esta señal, Bitcoin ha continuado y ha tenido movimientos al alza. Incluso esta señal la hemos tenido también antes de que rompiera zonas de resistencia importante, zonas de máximos importantes anteriores, y luego Bitcoin ha roto esos máximos para ir a buscar nuevos máximos históricos. También se los voy a poner en el radar y también le echaremos un vistazo a Ethereum. Así que bueno, gente, más o menos lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Como siempre, pedirles de todo corazón un like, un me gusta, vayan comentando y vayan suscribiéndose. No me enrollo más, ¡vamos allá! Vamos a empezar por el análisis de más corto plazo, gráfico horario, aquí en mi plataforma de PrimeXBT. Hemos visto que Bitcoin intentando romper esa zona de los $105,000 ha tenido aquí un fake out y ha vuelto a retroceder. Importante para pensar que Bitcoin va a continuar y va a romper máximos históricos, que se siga manteniendo por la zona de los $105,000. De todos modos, aquí a pesar de este retroceso, ustedes ven que Bitcoin sigue montando estos mínimos ascendentes. Incluso aquí podríamos decir que está montando una especie de triángulo ascendente. Aquí el soporte importante justo es esta línea de tendencia alcista. Estoy hablando corto plazo, ¿vale? Gráfico horario. Rompimiento de este nivel, pues sí podríamos volver a ver testeos a la zona de los $100,000, $100,500. Yo vuelvo y repito, y como lo he comentado en vídeos anteriores, mientras Bitcoin se siga manteniendo sobre los 100,000, podremos seguir teniendo esa perspectiva alcista en el corto plazo. Rompimiento de este nivel, rompimiento de esos 100, eso sí podría ser una indicación de que Bitcoin pudiera tener una corrección todavía más profunda. Pero ustedes ven que básicamente, a pesar de que ha intentado romper esos niveles de resistencia, de que ha ido a testear esa zona de los $107,000, Bitcoin básicamente sigue en la misma zona, sigue en el mismo rango que lleva ya varios días. A ver si se sobrevende, veo o empiezo a ver una divergencia positiva para intentar meter un largo. Y gente, si todavía no usan PrimeXBT, link en los comentarios, en la descripción del vídeo. Tienen estos bonos por depositar. Si depositas 300 te dan un bono de 500. Por ejemplo, si depositas 1,500 te dan un bono de $500 para que hagas trading sin necesidad de arriesgar tu propio dinero. Y si vas a esta zona de premios, también podrás ganar hasta $3,000 en premios. Por ejemplo, si puedes ganar hasta $30 sencillamente depositando en tu cuenta, vas a recibir $10. Y si haces un primer trade, $20. Luego podrás ganar hasta $110 uniéndote a la comunidad de PrimeXBT, uniéndote a tus redes sociales, $5 cada uno. Y si tienes $10,000 en volumen, te van a dar $100 en bonus. Luego puedes ganar hasta $600 si tradeas durante 10 días consecutivos, $100 te darán. Y si depositas $1,000, pues te van a dar otros $500 en bonus. Y si te conviertes en un pro, podrás ganar hasta $2,650 si tienes 5 días donde eres rentable operando. En esos días te van a dar $150. Si depositas $10,000 te van a dar $2,000 en bonus. Y si llegas a un volumen de $300,000, más de $500 en bonus. Así que una vez más, gente, PrimeXBT, link en los comentarios y en la descripción del vídeo. Con respecto a los ETFs de Bitcoin, hemos visto que hemos tenido otra semana bastante positiva, excepto el 13 de mayo que hubo salidas, pero el resto de días hubo inflows positivos importantes, no como la semana anterior, pero bueno, importante que sigan siendo positivos y no negativos. Y con respecto a lo que es ese movimiento histórico, ¿por qué movimiento histórico? Mirar el cierre
de la vela semanal el día de ayer. Es la primera vela semanal en toda la historia de Bitcoin que cierra por los niveles de los $106,000 aproximadamente. Ustedes ven que anteriormente, aunque aquí Bitcoin marcó un máximo histórico, pero ustedes ven que las velas semanales, las aperturas, los cierres de estas velas semanales eran bastante por debajo de la zona de los 104,300 aproximadamente, con lo que es la primera vez en la historia de Bitcoin que tenemos una vela semanal cerrando por encima de esos máximos, con lo que es un movimiento histórico, es algo histórico. Y mirar, gente, este movimiento se los puse yo ya en el radar el día de ayer, por eso si todavía no me siguen en Twitter, síganme @george28lw. Les comentaba que atentos al cierre de la vela semanal de Bitcoin el día de hoy, de cerrar por la zona de los 105,500, sería la primera vela semanal cerrando por esa zona, sería un cierre histórico, ¿lo ven? Y es lo que hemos visto pues en ese cierre semanal y suelen ser movimientos pues bastante positivos, aunque bueno, el día de hoy estemos teniendo un retroceso. Pero ¿cuál es el indicador también que les quiero poner en el radar que ya nos había dado una señal bastante alcista? Y esto también, gente, se los había puesto en el radar hace ya justo el 14 de mayo y era el MACD semanal cruzando al alza. Por eso, gente, síganme en Twitter, por ahí les voy avanzando bastantes movimientos. Y mirar, es precisamente este movimiento, mirar cómo el MACD aquí en esta zona ya había cruzado al alza y cada vez que hemos tenido este cruce, pues ha sido bastante alcista para Bitcoin. Desde que prácticamente el MACD volvió a ganar la zona media del MACD en este movimiento de aquí, cada vez que hemos tenido retrocesos, pues mirar luego cómo el histograma se pone rojo, luego cruza al alza, mirar en esta zona cómo también cruza al alza, cuando justo, gente, justo antes de que rompiera estos máximos anteriores. Tenemos el cruce, el MACD cambia de rojo a verde, luego tenemos el cruce y Bitcoin continúa con el movimiento al alza. Este movimiento fue un movimiento aproximadamente desde que rompe máximos a esta zona, a marcar nuevos máximos, un movimiento de casi un 140%. Luego tenemos una corrección, el MACD aquí cruza a la baja, incluso también este tipo de movimientos, si vemos el MACD cruzando a la baja, pues esa podría ser una señal también de que tuviéramos una corrección como lo vimos aquí y como lo vimos en esta zona de aquí. Pero mirar una vez más aquí, el histograma cambia de rojo a verde, tenemos el cruce cuando justo antes de que rompiera el máximo histórico anterior, y desde que rompe máximos pues tenemos un movimiento de aproximadamente un casi 50%. Y aquí en esta zona pues una vez más tenemos una corrección, el MACD cruza a la baja, corrección, y aquí el histograma cambia de verde a rojo y en estos momentos hemos tenido este cruce, el histograma ha vuelto a cambiar de rojo a verde como lo hemos visto en movimientos anteriores. Tenemos el cruce cuando justo antes de romper esos máximos históricos anteriores, con lo que si Bitcoin, con que desde esta zona, no que suba un 100%, no que suba un 50%, pero con que subiera un 20% siendo conservador, eso nos pondría en la zona de los $125,000, incluso, ¿por qué no?, la zona de los $130,000, y estaríamos hablando de un 26%, con lo que sería bastante viable que una vez Bitcoin termine por romper estos máximos, pues por lo menos vaya a testear esa zona de los $120,000. Ese sería un target bastante realista, bastante viable una vez Bitcoin termine por romper lo que son estos máximos históricos anteriores. Y gente, si les va gustando la información hasta ahora, like, me gusta, comenten, suscríbanse, compartan. Ahora vamos al gráfico diario. Estamos viendo que bueno, Bitcoin está intentando romper estos máximos, retrocesos, es normal, es una zona de toma de beneficios, es una zona de máximos históricos, con lo que bueno, puede costar y costará que finalmente termine por romper.
Pero mirar, cada vez que Bitcoin ha testeado esos máximos anteriores en movimientos anteriores, bueno, pues siempre hemos tenido retroceso. Ustedes ven que aquí en este movimiento también intenta romper, tiene un retroceso para luego sí terminar por romper los máximos. Mirar, por ejemplo, también aquí en este nivel cómo Bitcoin intenta romper, incluso tenemos un fake out, vuelve a tener un retroceso, pero luego cómo termina por romper para continuar con el movimiento al alza. Así que una vez más es bastante normal que veamos estos retrocesos, y esto también es positivo para que los indicadores pues se vayan enfriando un poco, ya que están bastante sobre comprados. También quería comentar con respecto a las medias, muy cerquita de que la media de 50 termine por romper al alza la de 200, y cuando veamos ese movimiento pues eso va a ser un cruce dorado. Y también cuando hemos tenido este movimiento también ha sido antes de que finalmente Bitcoin terminara por romper los máximos. Por ejemplo, aquí lo tuvimos. Mirar cómo Bitcoin testeando máximos tiene retroceso, pero luego termina por romper. Incluso mirar en este movimiento cómo también va a testear una vez más esta media de 21, ¿lo ven? Con lo que bueno, no sería o no podríamos descartar que incluso en este movimiento viniera a testear esta media de 21, y estamos hablando de esa zona de los $100.500, que es el soporte importante, esa zona de los $100.000, ¿vale? Pero también muy interesante que finalmente tengamos ese cruce dorado, y ustedes ven que bueno, que todos estos indicadores a nivel semanal, a nivel diario, pues teniendo bastantes señales positivas. Ahora vamos con Ethereum, gráfico semanal. Hace 2 semanas, bueno, Ethereum nos había dejado un cierre semanal de rango amplio, una vela semanal de rango amplio, volviendo a ganar una zona de resistencia anterior, soporte importante, con lo que mientras Ethereum se siga manteniendo sobre este nivel, aproximadamente la zona de los 2120, podemos pensar y podríamos seguir pensando que Ethereum puede continuar con su movimiento al alza. Importante que Ethereum no vuelva a romper a la baja este nivel de los $2.120. Rompimiento de señal a la baja, pues eso sí ya sería una indicación bajista, incluso que Ethereum volviera a testear pues niveles de los $1.700, $1.800. Pero mientras Ethereum se siga manteniendo sobre este nivel, buenas indicaciones, y podemos pensar que podría continuar con su movimiento al alza. Con respecto a las medias también, mirar dónde está Ethereum ahora mismo. Aquí batallando todas estas medias. Lo he venido comentando en vídeos anteriores que podía venir a testear esta media de 50. Lo hizo precisamente, bueno, en el cierre de la semana anterior, se ha quedado allí. Estamos hablando de la zona de los 2.750. Este es el nivel de resistencia ahora mismo. Una vez Ethereum termine por romper esta media, se podría disparar a la zona de los $3.000 sin ningún problema. Así que bueno, Ethereum aquí batallando todas estas medias, como lo hizo Bitcoin aquí en su momento. Bitcoin ya las ha ganado todas, Ethereum todavía no. Pero una vez Ethereum, primero que siga manteniendo la media de 200, la media de 21, y finalmente termine por romper esta media de 50, que se vuelva a poner por encima de todas estas medias, eso van a ser grandes indicaciones para Ethereum. Y a nivel diario, también mirar cómo Ethereum en esta zona de aquí, de máximos de febrero del 25, zona de resistencia, pero además también mirar aquí la media de las últimas 200 sesiones. Tenemos como resistencia la media de 50 a nivel semanal, y tenemos a nivel diario la media de 200 como resistencia, con lo que ustedes ven que esta zona es una zona de importante resistencia, con lo que una vez Ethereum también termine por romper esta media de las últimas 200 sesiones, ya ha ganado a nivel diario estas otras medias, solo le falta la de 200, y una vez Ethereum gane esta media, podríamos ver continuación del movimiento al alza, tal como lo vimos también en esta zona de aquí. Lo ven, como Ethereum también había perdido todas estas medias, las empieza a ganar, viene a testear la de 200, una vez rompe, pues mirar cómo Ethereum tiene este movimiento al alza. Así que yo personalmente, una vez Ethereum rompa esta media, para mí Ethereum sería incluso bastante viable que fuera a testear como mínimo la zona de los $3.500.